como hemos estado desarrollando en cada uno de los módulos anteriores, nos hace comprender la necesidad de la elaboración de la ética, que no solo implica el elemento personal, sino también lo empresarial global, ya que las relaciones éticas promocionan un buen y sano ambiente laboral. Los valores de transparencia y honestidad fortalecen a la imagen empresarial. Por eso no podríamos pretender pensar que una empresa que se comprometa con una ética al interno, con sus trabajadores, con sus clientes, con cada una de las personas con las que se relacionan y de esta manera tener un daño, es equivocado. En la medida en que una empresa se comprometa a desarrollar niveles y ambientes organizacionales cada vez más sanos, más humanos, más integrados, van a ocasionar que esta empresa se posicione en nombre por los productos o servicios que esté ofreciendo, por su calidad humana y por su calidad de servicio. No solamente en términos económicos podríamos traducir el éxito de una empresa. El éxito de una empresa está en la medida en que desarrolle elementos y planes y proyectos más adecuados que promocionen una proyección y una mayor formación en la integración de sus empleados y de cada una de las personas involucradas en los procesos que se desarrollan en empresa, ya sean de productos o servicios. En esta manera tendríamos que entender la responsabilidad para con los terceros. No se puede olvidar que la empresa tiene una acción directa, compromiso directo con accionistas, proveedores, acreedores, distribuidores e inclusive competidores. ¿Por qué? Porque tendríamos que comprender que los accionistas están dando un capital para que la empresa se desarrolle y lo que esperan directamente de esta inversión es una ganancia al cierre de los años fiscales o al cierre de cada uno de los elementos del mes, si es que se hacen los pagos mensuales a los accionistas. Pero en este elemento tendríamos que entender que estos accionistas hacen un voto de confianza para con cada uno de ustedes en el momento en que les delegan el poder dirigir y administrar adecuadamente los recursos que tiene la empresa. Por tanto, no se podría hacer una administración indiscriminada de estos recursos, puesto que son limitados y tenemos que responder hacia estos personeros de la actividad económica. Ante los acreedores, proveedores y distribuidores complete lo mismo. Tenemos responsabilidad con ellos en cuanto al pago directo, oportuno y adecuado de lo que están ofreciendo y de los insumos que están dándole a la empresa, si es de producción en cuanto a las materias primas. Tenemos que entenderlo entonces, que el pago a los distribuidores, los mismos distribuidores adquieren responsabilidades éticas, laborales, con otros que van a recibir y van a asumir estos niveles de responsabilidad. Entonces, curiosamente, tendríamos que pensar en todas las dimensiones y de todas las responsabilidades que va generando el ambiente empresarial. Se nos viene a la pregunta de lo que ustedes han estudiado. ¿Se podría hablar de responsabilidades para los competidores? Es decir, una ética de la competencia. Si no estamos articulando un libre mercado perfectamente competitivo, ¿qué es lo que estamos ocasionando? Estaríamos dándole la razón a Thomas Hobbes cuando habla que el hombre es el lobo del hombre, donde estamos convirtiéndonos en depredadores de nosotros mismos, en donde no estamos desarrollando, por lo tanto, una sana convivencia humana y un desarrollo económico igualitario para todos. Podríamos entender que a como están las normas de mercado el día de hoy, eso es lo que estamos haciendo. Estamos ocasionando una desfragmentación, desarticulación de los elementos económicos y empresariales. ¿Por qué? Porque una empresa, como hemos repetido, una empresa que no se compromete con el desarrollo ético integral al interno
y al externo de sus responsabilidades, es como un edificio que empieza a ser minado en sus bases. Se empieza a desarticular, se empieza a desgarrar y llega al punto en que por un nivel máximo de corrupción se empieza a desplomar. Podríamos verlo con el ejemplo que vivimos el día de hoy, la grave crisis estructural que se vive en el mundo contemporáneo. ¿Cuál es el problema? Se empezaron a hacer normas de competencia ilegales en algunos casos, inmorales en la mayoría, poco éticas, y ocasionaron un desplome de los mercados, un desplome de la economía, un desplome de la sociedad. Lastimosamente, el hablar de ética de la competencia no es usual en medio de nuestros quehaceres y mucho menos en nuestras empresas. Pero no tenemos que fijarnos en lo que hace el otro. Tengo que fijarme en lo que estoy haciendo yo como individuo, como profesional, que debo de promover mejores y más desarrolladas y más equilibradas normas y formas de convivencia humana. De esta manera podríamos entender que en un mercado libre, perfectamente competitivo, las empresas no se comen entre sí mismas, sino que empiezan a haber un elemento significativo de intercambio de bienes. No es que mi riqueza va a depender de la pobreza del otro, que lastimosamente parece que es la norma de la historia. Se necesita que hayan pueblos pobres para que hayan unos cuantos ricos. Eso es lo que empieza a minar la teoría de la responsabilidad para con los competidores. En una ética de la competencia, el que se va a ver beneficiado directamente es la empresa. Aquella empresa que se incline por desarrollar ambientes organizacionales más sanos, más integrales, es la que va a estar condenada al éxito. ¿Por qué? Porque el ser humano en sí mismo, el empleado, la persona que está desarrollando ese trabajo lo va a hacer de una forma más amena, de una forma más coherente, de una forma más sencilla y una forma más eficaz. Porque una persona motivada genera un trabajo más valioso de lo que podría ser una persona que no tiene motivación. En ese elemento podríamos volver a pensar, ¿sería posible la ética de la competencia en un mercado que se carcome a sí mismo? Debería la respuesta ser sí. Si no, estaríamos acrecentando la crisis que estamos viviendo en la actualidad, en donde el ser humano ha ocasionado a través de las lógicas de mercado un consumismo tal que está consumiendo al ser humano en su integralidad, olvidando que el centro del mercado no es el capital, el centro es el ser humano en sí mismo, y a través del mercado buscar mejores estrategias de distribución, no solamente de productos, sino también de la riqueza que está generándose, porque en cuanto crezca la acaparación de la riqueza en manos de unos pocos y la pobreza en muchos, ocasiona que lo que ocasionarán son cosas que no son favorables ni para el mercado ni para las personas. En este sentido, la empresa que es responsable con los competidores va a buscar entonces establecer un mercado libre, perfectamente competitivo, que de ninguna de las partes se va a ver perjudicada, sino que se van a ayudar y a colaborar al ejercicio de lo que se está realizando. De esta manera, una empresa que se compromete para ser responsable y corresponsable con las demás empieza a tener una proyección ante la sociedad. ¿Por qué? Porque una empresa que no ocasiona pagos cuestionables, es decir, sobornos, empieza a establecer una transparencia tal que va a ser reconocido por las personas que van a ir a contratar sus servicios. ¿Por qué?
Tan simple como cuando quiero establecer una lógica distinta de mercado, no voy a buscar una corrupción más, sino que voy a buscar de una forma adecuada, de una forma cada vez más responsable, el articular y el desarrollar elementos éticos, elementos financieros, elementos de fiscalización adecuados para el desarrollo empresarial. Porque el ser empresa no empieza ni termina en mí misma o en sí mismo. ¿Por qué? Porque es una empresa más, en medio de toda una dinámica articulada de bienes y servicios, en donde si lo que estoy ocasionando es minar cada vez más el mercado ya prácticamente colapsado, no voy a ser parte de la solución, sino que voy a ser parte del problema. En este sentido, la empresa se compromete cada vez más a tener los cumplimientos necesarios de ley y sobre todo la responsabilidad con el medio ambiente. Tendríamos que preguntarnos, ¿hay posibilidades de no solamente de ahorrar bienes o gastos de la empresa en ahorro de papel, en ahorro de electricidad? ¿O a través de estos ahorros estoy colaborando en un bien mayor que sería el medio ambiente? Se tendría que hacer, no por lo económico, sino por lo ambiental, porque no somos una isla, no podemos pretender que estamos solos. Una empresa no puede pretender en ningún momento el que todos los bienes son inagotables y que no tiene ningún límite de hacer uso o abuso de estos elementos, sino más bien que lo que va a buscar es una responsabilidad directa con el otro que inclusive puede no ser un cliente, sino que el otro puede ser o es más bien otro individuo que vive en un mismo planeta, en un mismo país, en una misma región. Por eso es que la responsabilidad que asume una empresa a nivel ético con el competidor, con los accionistas, acreedores, se convierte en un impacto directo con la sociedad y sobre todo con el medio ambiente. Nada más pensémoslo en nuestro caso costarricense, donde poseemos solamente sería poco, el 5% de la biodiversidad de la región, en flora y fauna. ¿Cuál es la responsabilidad que se tendrían que asumir las empresas netamente costarricenses para evitar un impacto perjudicial hacia el medio ambiente que nos rodea? En el caso de una empresa que se comprometa no solo por estrategia comercial al ser carbono neutral, sino porque busca una responsabilidad social con el otro, con la sociedad, con el ambiente, estaría beneficiándose a sí misma, no solo por un elemento económico, sino también por imagen. Y la imagen se vende sola. No se tendría que gastar sumas exorbitantes en marketing o en publicidad de una empresa que empieza a hacerse un nombre bueno, un sano nombre de responsabilidad para con todos, para la responsabilidad con la sociedad. E incluso tendríamos que retomar el elemento de la responsabilidad con la comunidad local, porque tiene impacto directo con el medio ambiente sociocultural que lo rodea, no solamente en lo ecológico, sino también en lo social. ¿Qué proyectos puede establecer una empresa de responsabilidad con una comunidad? Capacitaciones, lugares de recreo, tantos ejemplos o tantas posibilidades que se podrían alimentar. La dirección general y su influencia en el clima ético de la empresa es quizá uno de los elementos más importantes. Por eso hacíamos la distinción en la primera teleclase de líder a jefe. El líder es aquel que se involucra directamente en todo el proceso y en toda la empresa, en todo el proceso de producción o de servicio que se está dando. El líder es aquel que no solo señala, sino que acompaña en el proceso
para ocasionar un mejor cumplimiento y más eficaz de lo que se está estableciendo, de los objetivos y de los planes y de los proyectos que se tienen en la empresa. La dirección general, usted, estudiante, hoy, futuro administrador o que ya se encuentra en la práctica administradora, tiene que tener la exigencia ética, humanista más alta, puesto que es el líder que conlleva todo el proceso administrativo de la empresa. Usted, que en el momento se compromete a tener un clima ético en la empresa, va a influenciar positivamente en todo el resto de la organización. El clima ético será una estrategia comercial, de publicidad e incluso de posicionamiento del nombre de los productos o servicios que se ofrecen. La dirección suya tiene que ser imagen, arquetipo de la transparencia ética, del compromiso laboral y de la productividad que se está haciendo en la empresa. De esta forma, el clima organizacional que se va generando va a ser el más sano y el más adecuado para todos. No solamente para el empleado, sino para aquel cliente que llega y nota el ambiente que se está dando en la empresa. Más fácilmente medible cuando son empresas de servicios. Ahora bien, en esta gran dinámica y que les había comentado, tendríamos que hacer también la distinción con los llamados códigos de ética. Lo que tenemos hoy en día son códigos deontológicos, códigos normativos, pero en sí la ética no puede ser normativa en el hecho de que no hay un aparato jurídico que aplique una ley o aplique una sanción por el incumplimiento de una norma ética. Eso queda en la conciencia y en el aparato propiamente empresarial. Los códigos mal llamados de ética de hoy articulan de forma anacrónica, dispersa, lo que es la convivencia de la sociedad o la convivencia empresarial. En el caso nuestro, como profesionales, existen códigos internacionales y nacionales de los gremios de profesionales que se articulan en estos colegios profesionales. En el caso de ustedes, como futuros administradores, tienen que estar inscritos en el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas de Costa Rica. Se ha pensado de que de esta forma el colegio garantiza una adecuada ejecución profesional del administrador. Tendríamos que comprender también, en un ámbito más general, que los gerentes siempre tienen la responsabilidad de la salud económica de la empresa. El administrador lo que hace es, como dice la palabra, administrar racional y adecuadamente los bienes que tiene la empresa para poder desarrollar un mejor trabajo y así generar una ganancia, en donde se vea un beneficio para todos los involucrados en el proceso económico. También tendríamos que comprender que los empleados tenemos que tener un imperativo ético muy alto en cuanto a laborar con niveles de responsabilidades directos e indirectos. Reiteradamente hemos recordado que todo acto tiene consecuencias, por lo tanto la responsabilidad de asumir las consecuencias de las decisiones es necesaria para los gerentes y administradores, a quienes se les ha confiado la administración de los bienes de las empresas para las cuales trabajan o son los dueños. Para ello, entonces necesitamos entender que la salud económica de la empresa no es solamente de los contadores o de los financieros, sino también del administrador. Es una corresponsabilidad que se debe de trabajar en conjunto, porque una empresa tiene que ser dirigida como un equipo de trabajo, en donde los aportes de unos y de otros no se hacen en trincheras
de profesionales. No, se hacen en trabajos interdisciplinarios para poder lograr y ocasionar un impacto positivo en todo el ambiente organizacional y en todo el ambiente laboral, a nivel externo y a nivel interno. Tendríamos que evitar de muchas formas, como encargados de la administración, el tener dificultades en la toma de decisiones. Tenemos que evitar de forma directa el contratar personas que nos vayan a ver involucradas sustancialmente nuestros juicios y nuestros criterios de decisiones. Tendríamos que comprender también que en este ambiente laboral, cada uno de nosotros tiene que acceder a lo que es la lealtad, la obediencia y sobre todo el secreto profesional, que sería uno de los elementos más importantes que se deberían desarrollar en nuestra práctica profesional, porque no necesariamente o no siempre resulta que a la empresa a la cual empezamos o comenzamos a trabajar como primer trabajo va a ser con la que vamos a terminar pensionados. No siempre es la norma. Pero ¿qué pasa cuando voy o soy contratado por el competidor de la empresa donde estoy? Debería de mantener un código y un imperativo ético personal muy elevado, en donde los secretos financieros, los secretos económicos y estratégicos que se han estado llevando a cabo, los tengo que tener en reserva, porque no puedo compartirlos, porque eso sería deslealtad y sería revelación de datos que a mí no me competen dar, e incluso tengo que preservar y guardar de tal manera de que no me vea afectado en la empresa con la que estaría laborando. Tomando en cuenta todo lo anterior, quería y pretendía abordar en esa segunda teleclase los temas referentes a la corresponsabilidad empresarial y a la transparencia ética que debe tener la empresa y el empleado, usted como administrador. Tendríamos que seguir y continuar reflexionando, criticando, sistematizando cada vez más el pensamiento y las dudas que se nos van desarrollando y que van saliendo. No podemos dejar de asombrarnos ante la realidad y ante las distintas dificultades que vamos encontrando en el camino, porque, como diría Facundo Cabral, de la cuna a la tumba está lleno de problemas. Y es una escuela, y los problemas son las lecciones. No nacemos aprendidos, vamos aprendiendo a lo largo del tiempo. La universidad nos ofrece elementos, pilares fundamentales para la reflexión y para el asumir normas profesionales, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos la obligación ética de continuar leyendo, de continuar investigando, conversando, comprometernos directamente con una vida y una disciplina ética. Tenemos que llevar este curso de ética profesional a la praxis, a la práctica cotidiana, continuar el proceso de reflexión, acción y volver a reflexionar. De esta manera nos vemos enriquecidos nosotros como profesionales y vamos a enriquecer el proceso empresarial. Sin más que agregarles, agradecerles por estar acompañándonos en estos módulos y les deseo el mejor de los éxitos en sus empresas y en sus proyectos de vida.